Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia y daros, por supuesto, las gracias por el trabajo que venís desarrollando en darle cobertura y la información precisa al Premio Europeo Carlos V. Fundamental el trabajo de la prensa para visibilizarlo y para ponerlo y darle el valor que merece. Y también, aparte de informar sobre este asunto, informaré sobre el asunto que ha tratado el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en el día de hoy. Pero me van a permitir que, antes de anunciar el ganador de la presente edición del Premio Carlos V, haga una breve introducción a modo de reflexión sobre el contexto europeo en el que precisamente se falla este premio. Y es que Europa se encuentra en un punto de inflexión desde que en febrero de 2022 comenzaran los bombardeos de Rusia sobre Ucrania para dar comienzo a un nuevo periodo histórico en nuestro continente y a la vista está que de todo el orden mundial. La guerra en Ucrania ha redefinido nuestras prioridades de seguridad y ha subrayado la importancia de la unidad y la solidaridad entre los países europeos. La OTAN ha demostrado ser un pilar fundamental en la defensa colectiva, pero también es crucial que Europa refuerce su autonomía estratégica. Además, el ascenso de potencias emergentes como China y la persistente amenaza de Rusia nos obligan a repensar nuestra posición global, la de país, y a fortalecer nuestras capacidades diplomáticas y de defensa. La Unión Europea tiene la oportunidad de consolidarse como un actor global de primer orden en este nuevo mapa y con una voz propia. Y en este nuevo contexto geopolítico, las políticas comerciales también juegan un papel crucial. La reciente imposición de aranceles por parte de la administración Trump ha generado tensiones económicas que afectan directamente a nuestras industrias y a nuestros consumidores. Europa debe responder de una manera unida y de una manera firme, defendiendo sus intereses y promoviendo un comercio justo y equilibrado. Y el Gobierno de España debe responder de forma coordinada junto a Bruselas, teniendo en cuenta a las regiones y a los sectores estratégicos. En este escenario, Europa debe trabajar más unida que nunca para agilizar la toma de decisiones de los 27 países miembros. Y hoy más que nunca se necesita más Europa y una mejor Europa. La Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste instituyó precisamente el Premio Carlos V para reconocer a personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido al conocimiento general y al engrandecimiento de los valores culturales e históricos de Europa o al proceso de integración de la Unión Europea. En este 2025 se cumplen 30 años desde que el primer Premio Europeo Carlos V fuera otorgado a Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea. Y hoy para mí es un gran honor anunciar que en esta 18ª edición del Premio Europeo Carlos V, el jurado ha decidido que el mismo recaiga en la persona de Josep Borrell. Josep Borrell Fontelles ha sido vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión en los años 2019 a 2024 y presidente del Parlamento Europeo en los años 2004 a 2007. El jurado tiene así en consideración su trayectoria y su ferviente defensa de la paz, la democracia y los valores europeos y su contribución a la integración europea e impulso al desarrollo de la acción exterior de la Unión Europea en diversos campos, contribuyendo a fortalecer el papel y el liderazgo de la Unión Europea en el mundo en momentos especialmente delicados. Durante su mandato, Borrell ha trabajado para fortalecer la posición de Europa en el escenario internacional. Su liderazgo ha sido crucial en momentos de crisis, como la guerra de Ucrania, donde ha defendido firmemente la soberanía y la integridad territorial de los países europeos. En su rol como presidente del Parlamento Europeo, impulsó la integración europea y defendió los principios democráticos y el Estado de Derecho. Participó en la Convención Europea encargada de elaborar el borrador de Constitución Europea, contribuyendo en los grupos de trabajo de Gobierno Económico, Europa Social, Política Exterior y Defensa. Además, ha promovido
la cooperación con América Latina, subrayando la importancia de una relación transatlántica mucho más estrecha. Borrell ha subrayado en más de una ocasión, y abro comillas, que no hay nada más parecido a un europeo que un latinoamericano, al recordar la cercanía por el idioma, la democracia y la herencia de siglos de historia en común. Además, ha defendido que todo lo que se haga para fortalecer la relación entre Europa y América Latina, en particular, contribuirá mucho más a la estabilidad y al progreso en el mundo. Y más allá de las siglas políticas, como ustedes comprenderán, Josep Borrell ha sido un defensor incansable de los valores europeos y del Estado de Derecho, a diferencia de los que en este momento intentan devaluarlos o erosionarlos para perpetuarse en el poder. Este premio es un reconocimiento a su dedicación y a su trayectoria y, por supuesto, también a su esfuerzo por contribuir a un futuro mejor para todos los europeos. La solemne ceremonia tendrá lugar el próximo día 9 de mayo, Día de Europa, en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, con la presencia de Su Majestad el Rey. Felicitamos, por tanto, desde el Gobierno de la Junta de Extremadura al señor Josep Borrell por este galardón y reafirmamos nuestro compromiso conjunto y compartido de defensa de los valores europeos. En otro orden de asunto, quiero informarles que hoy se ha celebrado, me van a disculpar, que hoy se ha celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario con un único punto en el orden del día, que es la aprobación del decreto de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores de menos de 20.000 habitantes. Como saben, Extremadura experimentó durante este pasado mes de marzo precipitaciones históricas que han provocado la subida de los embalses y las presas, cuyos desembalses precisamente son los que han ocasionado inundaciones aguas abajo y con ello la mayoría de los daños registrados en nuestra región. En respuesta a los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología, por la EMET y también por las confederaciones hidrográficas del Guadiana, del Tajo y del Guadalquivir, la Junta de Extremadura activó con inmediatez todos los mecanismos exigibles en materia de emergencia y protección civil, que se resumen en situación operativa 1 del Plan Inuncaex en la provincia de Badajoz y situación operativa 0 del Plan Inuncaex en la provincia de Cáceres. Una vez evaluados los daños y habiendo tenido conocimiento por parte de los municipios, los daños más graves se han registrado en infraestructuras básicas e instalaciones municipales, especialmente en caminos, infraestructuras de abastecimiento y otros edificios municipales. El decreto que hoy hemos aprobado va destinado a municipios y entidades locales menores de 20.000 habitantes que se han visto afectados por los daños causados por esas abundantes lluvias de toda la provincia de Badajoz y algunos municipios en la provincia de Cáceres que paso a enumerar a continuación. Se trata de Cañamero, Nuño Moral, Talayuela, Tietar, Alía, La Pesga, Arroyomolinos de la Vera, Garciaz, Piornal, Guadalupe, Madrigal de la Vera, Coria, Madrigalejo y Valdeíñigos, lo que hace un total de 14 localidades en la provincia de Cáceres. Estas ayudas aprobadas cubrirán el 50% del importe total de los daños sufridos por las entidades beneficiarias, con un límite de 200.000 euros por entidad. En el caso de que la entidad tenga patrimonio histórico-cultural afectado, ese importe se aumentará en 50.000 euros adicionales. La cuantía inicialmente prevista es de 7 millones de euros y digo inicialmente puesto que está abierta a un posible incremento como consecuencia de la toma en conocimiento de daños por superior importe. En definitiva, la labor de un Gobierno es actuar con antelación y previsión para minimizar el impacto a bienes y personas y, una vez que estos han ocurrido, tomar las medidas para dar las respuestas oportunas. Y hoy, con absoluta celeridad, aprobamos este decreto de ayudas para dar respuesta urgente para conseguir lo antes posible la recuperación de las zonas afectadas por los desbordamientos y por las inundaciones, con presupuesto sin precedentes y con urgencia. Esta decisión refleja que María Guardiola cumple su palabra, y su palabra consistió en que estaría al lado de los municipios y en menos de 48 horas puso a disposición esos 7 millones de euros y en apenas unos días aprobamos este decreto.
Esta es la política por la que apostamos, la de hechos y la de soluciones. A partir de este momento seguiremos trabajando estrechamente, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, junto a los municipios y entidades locales menores para asegurar que las ayudas lleguen lo antes posible. Nuestro objetivo es restaurar la normalidad en las áreas afectadas, reconstruir las infraestructuras dañadas y asegurar que los servicios públicos vuelvan a funcionar plenamente en condiciones de normalidad. Y siendo todo esto sobre lo que tengo que informar, quedo a disposición por si hay alguna cuestión. Hola, buenas. Yo le quería preguntar, lo comentaba al principio, el tema de los aranceles, posibles reacciones o medidas que va a adoptar Extremadura ante esta noticia que hemos conocido. Bueno, en primer lugar, la guerra arancelaria no beneficia a nadie y no hace más grande a nadie. Estamos convencidos de que nos hace mucho más pequeños a todos. Pero desde luego aquí el Gobierno de España, que sabía esta situación, que era previsible que esto se produjera en cuestión de días, ha perdido un tiempo muy valioso para tomar medidas, para anticiparse y para dar certidumbre a las empresas exportadoras y, sobre todo, a nuestro sector agroindustrial en nuestra comunidad autónoma. Por eso exigimos al Gobierno de España una respuesta inmediata. Nadie entiende que a 4 horas de anunciarse esta cuestión, el ministro de Exteriores del Gobierno de España se ponga en contacto con el Gobierno de Estados Unidos y haya dejado pasar todo este tiempo. Y si lo intentó y no lo consiguió, es que entonces la política exterior en España ha muerto. Está en manos de quien no debería estar y hay un gobierno en el que no confían otros países. Por tanto, esta situación todavía es mucho más preocupante que la que comentamos. Las exportaciones extremeñas, precisamente, en este momento han batido un récord, un nuevo récord, bajo este Gobierno, que son 3.330 millones de euros, de tal manera que a Estados Unidos exportamos algo más de 55 millones de euros en cuestiones como el acero, el vino, la aceituna, el aceite. En definitiva, tiene un impacto, claro que lo tiene, pero deberá ser el Gobierno de España quien adopte las medidas, porque esto es una cuestión de país y es una cuestión de Europa. Circunscribir y dejar en peso el peso que recaiga en la espalda, una vez más, de las comunidades autónomas para que cada una haga lo que pueda en función de las posibilidades y el PIB que cada una tenga, es vivir en un Estado que nosotros no compartimos. Por tanto, lo que debe hacer el Gobierno de España es colaborar, es coordinar y es ponerse en contacto con las comunidades autónomas para dar una solución de país. Si aquí cada uno ahora nos vamos a dedicar a ver quién es el más fuerte y a ver quién es el que adopta la medida más generosa y la medida más populista, yo creo que eso no conduce a nada. Y a fecha y hora actual, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas para ver cuáles son sus necesidades y, sobre todo, cuáles son sus propuestas. Porque se demuestra una vez más que si España está funcionando y si se toman las medidas adecuadas es porque hay 12 más 2 comunidades autónomas gobernadas por un signo político que, si no fuera así, la situación y el resultado en nuestro país sería de modo distinto. Así que coordinación con las comunidades autónomas y coordinación con Europa. Y, por supuesto, antelación ya no se le puede pedir, pero es lo mínimo que espera una empresa o un agricultor de su gobierno. Buenas, señor Bautista. Al hilo de esto, hay una comparecencia prevista del presidente del Gobierno que supongo que anunciará ayuda directa, y ayer también la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo que se iba a aplicar el método prepandemia, o sea, lo que se aplicó en pandemia, con lo cual damos por hecho que hay ayudas del Gobierno. Hay algunas comunidades autónomas, como es el caso de la región de Murcia, que ha dicho que va a poner ayudas directas. Insisto en la pregunta que ha esbozado mi compañera: ¿va a haber ayudas directas por parte de la Junta de Extremadura a empresas extremeñas, con independencia evidentemente de lo que decida Europa y el Gobierno? Y sobre el decreto de ayudas, ha dicho 14 municipios de la provincia de Cáceres. En la provincia de Badajoz, ¿cuántos son? La provincia completa. ¿No me parece? No, 160 y... 222 en Cáceres, perdona. Sí. Son 169, creo. 166. Vale, gracias. En el caso de las ayudas a la exportación, vamos a ver, Extremadura viene trabajando diversificando los sectores, o sea, los países a los que exporta nuestra comunidad autónoma, y los datos están ahí.
El objetivo de este Gobierno era diversificar, aumentar la lista de países en las que se exportaba y ahí está nuestra medida del cheque exporta que tan buenos resultados está dando. Pero insisto, es que el debate no está una vez más en cargar sobre las espaldas de las comunidades autónomas con 1 millón de habitantes y con 8.000 millones de euros de presupuesto. En este momento ese no es el debate. Que estemos abiertos a hablarlo, por supuesto que estamos abiertos a hablarlo, pero como se deben hacer las cosas. Yo vuelvo a preguntar lo mismo que hago siempre. ¿Dónde está esa cogobernanza de la que habla el Gobierno de España, que únicamente sirve como eslogan de cara a la ciudadanía, pero que no existe en la realidad? Las comunidades autónomas no contamos para el Gobierno de España y se ha puesto de manifiesto con otros temas en los que se nos convoca a conferencias sectoriales y al día siguiente se hace el anuncio que no se es capaz de hacer en una conferencia sectorial. O se aprueban reales decretos leyes, correspondiendo aprobar leyes orgánicas y correspondiendo llevarlo a una conferencia sectorial para saltarse precisamente esa mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, yo asistir a debates diabólicos de cargar sobre las espaldas de una comunidad autónoma cuestiones que corresponden a un país, sinceramente no lo comparto. No quiere decir que no haya que tener ese debate, pero justo en este momento no, y menos cuando el Gobierno de España ha anunciado una comparecencia de la que no tenemos noticia, no tenemos conocimiento y ni siquiera se nos han preguntado las necesidades. Digo yo que el Gobierno de la Junta de Extremadura y su presidenta, como máxima representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, conoce la realidad económica, conoce la realidad de exportaciones, como para reclamar al Gobierno de España las necesidades de esta comunidad autónoma. Y que nos tengamos que enterar una vez más por la prensa de las ayudas que se van a aprobar. Yo creo que esto no es como debería funcionar un país, o al menos no es la concepción que nosotros tenemos de funcionamiento de las instituciones. Esto no es cogobernanza, esto no es lealtad, esto no es ir todos a una. Y es que aquí, como sigamos en la guerra de que cada comunidad autónoma tome las medidas que quiera, pues siempre habrá una comunidad autónoma que se quede por debajo del resto. Siempre habrá una comunidad autónoma que las ayudas sean menores, o no englobe todos los sectores, o no sean suficientes porque la comunidad de al lado ha tomado determinadas medidas. ¿Esa es la guerra que queremos entre comunidades autónomas? ¿Ese es el sentido y la finalidad y el objetivo de una administración más cercana al ciudadano? Yo creo que ese no es el debate y, por tanto, asistiremos una vez más a la rueda de prensa por la pantalla del ordenador y, a partir de ahí, nos pondremos en contacto con el resto de comunidades autónomas para ver qué hacemos entre todas. Con las de un signo y con las de otro, por cierto, porque aquí está la prueba de que también gobernamos, consensuamos medidas con otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, gobernadas por otro partido político. O sea, que esto ya trasciende la cuestión de signos y de partidos, porque con independencia de ello, hay comunidades autónomas que tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas reivindicaciones y que no estamos de acuerdo con este modo de proceder. Por lo tanto, vamos a esperar. Muchas gracias.